después se sepa o algo de que en realidad era inocente y lo condenaron. Bueno, ha pasado eso. Personas que no tienen, o sea, no tienen idea de nada, entonces claro. lo sentenciaste. Bueno, pero recuerden que esto está siempre controlado por el juez, que no deja de ser de algún modo el director del proceso. Está controlado eso, porque incluso el juez los adoctrina en de qué va todo esto, de qué se trata. No es que les va a decir, ustedes tienen que decidir, no, simplemente les va a decir las bases y sobre qué. Claro. Pero por lo general, fíjense como en estos juegos en la televisión, ustedes vieron, hay un casting previo que se hace. Para el juego, por ejemplo, que voy a decir algo muy trivial, pero para el juego del millón ustedes verán que no participa cualquiera. Hay un casting previo que se hace porque lógicamente no van a invitar a una persona que se sabe todo. Van a invitar a alguien que medianamente puede llegar a tener el conocimiento y la oportunidad. Pero puede fingir que no sabe todo esa persona. O le analiza si estudió, qué carrera. No, quizás lo que le pregunten sea cuál sea su modo de vida, por qué quiere quizás participar de algún modo, saber, porque es como acá, en la escuela, cuando van a tomar a un alumno, tenemos que tener el certificado de buena conducta, porque yo no sé, pues yo actuaría de esa manera. No sé si esta persona tiene antecedentes penales graves, no lo sé, y se pueda comportar del mismo modo también en la institución. Entonces, como todo, siempre hay un filtro, siempre, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Pero chicos, hoy por hoy, claro. No, y ese no se lo piden. Pero es que en el contrato, sí, en el contrato te dice. Claro, tiene que existir el certificado de buena conducta, porque, por ejemplo, todos tienen derecho a una formación, a estudiar, todos tienen ese derecho. No podemos hacer nosotros, incluso la gente que está privada de su libertad también estudia, no tiene nada que ver eso, pero por una cuestión de orden, ¿verdad? Y de seguridad, incluso hasta el certificado psicofísico debería estar, porque como les digo, yo he tenido en el pasado, no estoy hablando de ahora, he tenido alumnos que no han tenido bien la cabeza, han tenido la hilera de patitos mal, claro, está desordenado. Y yo me doy cuenta que es una persona que le falta, no es que le falta madurez, simplemente le falta. Sí, cuando no le falta el plantel entero. Y me ha provocado problemas a mí acá en las clases. Me ha provocado problemas y se ha tenido que ir. Porque, por ejemplo, si hay en la escuela una normativa que no podés venir como si vinieras a un gimnasio vestido con el torso desnudo, yo he tenido alumnos que han hecho eso. Pero ¿por qué? Porque no estaba bien esa persona. Y por más que se le hablara, por más que se le dijera, lo seguía haciendo, pero ya es un problema que es mental. No es un problema de no entendimiento, es un problema que no le da la capacidad, no está como ordenada esa mente. Por eso que para mí siempre deben de pasar por ese filtro también la salud mental y física. Porque hay contestaciones y planteos que son sacados de no sabemos de dónde que son sacados. ¿Ven? Entonces, las normas procesales, normas formales, para que redondeemos esto, me encantaría que participaran en un juicio por jurados. Me encantaría porque es una experiencia única que yo no voy a poder tenerla, pero ustedes sí. Así que no se enojen, pónganse contentos porque realmente es algo hermoso. Es como el cometa Halley que pasó en el año 86, no vuelve a pasar nunca más y muchas personas lo vieron y otros lamentablemente no lo vieron ni lo verán. ¿Ven? Normas procesales. Bueno, estas normas sustanciales de las que les he hablado
señalan el marco en el cual se desenvuelve la vida social y ante su inobservancia, atención acá, aparece en este caso, un ejemplo, el derecho penal, el poder punitivo que tiene el Estado para perseguir esas conductas que son consideradas como antijurídicas o que van contra la ley específicamente. Es ese poder de persecución que lo hace a través del poder judicial. Y en el derecho civil, obviamente, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios que haya podido provocar esta conducta, y en lo penal, básicamente, siempre se trata de la pena privativa de la libertad en los distintos delitos, ¿no? Sobre todo los más graves. Entonces nos dice acá que cuando no se observan las conductas legales, o sea, cuando se infringe la norma, es cuando tienen aplicación estas normas procesales o instrumentales, que determinan el marco o el modo en que los órganos judiciales van a actuar, los actos procesales que tenemos que cumplir durante el procedimiento y los funcionarios que van a participar en ese proceso. Son normas que no tienen vida por sí mismas, son normas abstractas y que son accesorias porque son normas que de algún modo necesitan de la norma de fondo para poder tener vida y poder ser aplicada esa norma de fondo. Es decir, que el Código Procesal Civil, por ejemplo, nos señala el marco en cómo se tiene que desenvolver el proceso civil, ¿verdad? Y esto no lo hacen las normas sustanciales, lo hacen las normas de fondo, que me dicen cuáles son los actos procesales, quiénes son los funcionarios que van a participar, tiempo, condiciones de tiempo, condiciones de espacio, condiciones de lugar y de personas que deben de actuar. Entonces, las normas procesales carecen de valor por sí mismas y son un complemento de las sustanciales, porque para poder hacer efectivo un derecho de fondo, como por ejemplo el derecho a la libertad, vamos a suponer, necesito las normas de forma para que mediante un proceso yo vaya a la justicia y se abra esta instancia y las normas procesales me van a indicar que primero tengo que presentar una demanda y así sucesivamente hasta llegar a una sentencia, que será una sentencia declarativa, condenatoria o absolutoria. La sentencia declarativa, procesalmente hablando, lo que me está diciendo, lo que está haciendo es declarar la existencia de un derecho, nada más. No me está diciendo como un partido de fútbol que gané o que perdí. Simplemente me está declarando un derecho. Por ejemplo, la sentencia declarativa de herederos me dice, me declara quiénes son los candidatos a recibir los bienes que este causante dejó al morir. Pero eso no cambia, no lo que va a heredar cada uno. No lo que va a heredar cada uno, porque es una sentencia de declaración declarativa de herederos. Pero no me va a decir lo que sigue después. Son otras etapas. La condenatoria, porque va a condenar en costas, en sede civil, y va a condenar en pena privativa de la libertad en sede penal, ¿verdad? Y la absolutoria, porque va a absolver en sede penal al imputado, mediante el sobreseimiento, por ejemplo, lo va a absolver y que cierra definitiva e irrevocablemente este proceso por sobreseimiento, dado que no encontramos elementos de convicción suficientes para imputar a la persona o el hecho no es un delito finalmente, por ejemplo. Entonces tenemos que absolver. Y lo mismo pasa en sede civil. No es una cuestión de partido de fútbol donde se gana o se pierde. Simplemente es una sentencia que dio lugar a la petición del actor o dio lugar a la petición del demandado, no importa. Porque ser demandado no quiere decir ser el perdedor,
porque el demandado puede ganar el juicio perfectamente. No tiene nada que ver acá la condición del lugar que ocupe. Acá lo que tiene que ver es la defensa técnica que hace el profesional y las pruebas con las que contamos. El aval de las pruebas, porque no todo acto procesal que se hace en el procedimiento es idóneo para avanzar hacia la sentencia. No todos son actos útiles procesales que me van a hacer avanzar hacia la sentencia. A veces son actos que el juez no considera como útiles y por lo tanto pasa como un acto más, y cuidado acá con la caducidad. Porque la caducidad tiene que ver con una sanción procesal por la inacción de parte del profesional que está representando a alguna de las partes, que no está cumpliendo con los actos procesales útiles, vuelvo a repetir, útiles, que me van a llevar a la sentencia, a la definición de esta situación. Entonces, cuidado acá, hay que estar atentos con los plazos de caducidad, porque la caducidad está vinculada con el derecho, o sea, con el fondo de la cuestión. Se me cae el juicio y ¿quién me lo levanta? Esto es lo mismo que un muerto. Una vez que la persona está 6, 7 metros bajo tierra, que no sé legalmente cuánto es, ¿quién la va a sacar de ahí? Salvo que haya una orden de exhumación, pero en definitiva, ¿cómo va a salir de ahí? Se murió, se terminó. Esto es más o menos lo mismo. Son normas más bien técnicas que sirven para que los derechos reconocidos en la misma norma sustantiva no resulten entonces ilusorios. ¿Dijo orden de qué? ¿De absolución? Sentencia declarativa, condenatoria o absolutoria. Eso ¿Sí? Estas normas, que son más bien técnicas, que carecen de valor por sí mismas, que son abstractas, si ustedes quieren, posibilitan la aplicación del derecho de fondo o sustantivo y provocan justamente que no resulten ilusorios estos derechos sustantivos. Son irretroactivas. Bueno, en definitiva, el derecho argentino es irretroactivo porque nunca se legisla para atrás, salvo que beneficie, por ejemplo, en el caso del derecho penal, beneficia al imputado. Vieron que hay un principio que es indubio pro reo, o sea que una norma posterior pueda beneficiar a un imputado que está bajo la vigencia de una norma anterior. Si una norma posterior lo beneficia, ¿por qué no la vamos a aplicar? Porque siempre que sea más beneficiosa para el imputado, se aplicará. ¿Se entiende? Sí. Entonces, las nuevas normas procesales, y acá viene la frase, no afectan a los procesos que ya terminaron, sentencia firme. No hay cómo, ¿verdad? Ni a los procesos en trámite, en cuanto a los actos procesales que ya se ejecutaron, aunque los nuevos actos procesales deban someterse a la norma nueva vigente, salvo que resulte incompatible. Bueno, algo incompatible sería materias distintas, evidentemente. Y ninguna pena, que esto tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución Nacional, las garantías, que ninguna pena puede imponerse sin que exista un juicio previo, que es el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio. Es decir, todos, y también es un corolario del principio de inocencia, que no es un principio solamente, es un estado jurídico que todo ciudadano argentino tiene, que se lo presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿A dónde se demuestra lo contrario? En un proceso. Cuando es sometido a un proceso técnico, donde estas normas procesales de las que estamos hablando van a tener injerencia en el mismo. Cuando ya es condenado, ahí deja de ser... Claro,
son distintos estados convictos. Una persona... Claro, durante el proceso penal tenemos un imputado, nada más. Claro, sigue siendo una persona inocente hasta que no sea condenada. Exacto, hasta que no se demuestre lo contrario y se dicte una sentencia que lo condene, y ahí vamos a tener la situación de otro estado jurídico que no va a ser el de imputado, sino que va a ser lamentablemente de condenado. Y ahí veremos que hay otro capítulo aparte, que es cómo se va a ejecutar esa pena, en qué condiciones se va a ejecutar esta pena. Pero ha pasado que uno, no sé, manda a alguien porque robó, no sé, algo, y si lo llevan a la cárcel de una sin ningún... No, es nulo, de nulidad absoluta. Siempre la persona tiene que ser sujeta a un juicio previo. Que la persona llegue y diga, no sé si va a estar 3 meses, va a estar un año, porque no le hicieron el juicio. Cuidado porque hay personas que presentan antecedentes, primero antecedentes y están procesados con libertad condicional. Pero por lo general es lo que te dice, que es cuando están presos, que no están condenados, están procesados, o tenemos un tiempo de 2 años para estar presos. Bueno, pero eso es injusto. ¿Por qué es injusto? No, porque digo que no pasaron por el juicio previo, es como que está todo así como en la nada. No, porque eso es bueno, porque a vos te condenan, te dicen vos robaste y te meten preso. Porque no, que tenían una prueba, algo, no es instantáneo. Acá hay que estudiar, Por eso se sacó la nueva ley esa. El caso concreto, sí. Yo sé por lo de mi marido, por ejemplo, antes no estaba esa ley, no es una ley, que se el tiempo que era por 2 años. Sí. Que le dan, que uno puede estar procesado hasta que esté condenado. Antes los tenían, no sé qué pasa, por ahí salían, terminaban siendo que no eran culpables de nada. Claro. Entonces salían y les hacían terrible juicio al Estado. Tamaño a juicio del Estado del porte de una catedral. Sí. Entonces ahora... empezaron a poner... Claro. Entonces, ¿que se avivaron los juristas o no se avivaron? Entonces, Claro que sí. Puede estar hasta 2 años. Claro. Para que te condenen. Claro. Y después, ¿qué hacen? Bueno, si te dicen, no sé, porque fue un rolo así nomás, que se otra 3, 5 años, Claro. te cuentan el tiempo que Claro, exactamente, ese tiempo se descuenta. Es legal que vos tenés un antecedente o algo y estás preso hasta que te condenan. No, pero digo sin tener antecedentes. Y pero alguna prueba de tener, si no es porque no te van a acusar. No. A lo mejor un testigo. La acusación siempre tiene que tener un fundamento. Siempre tiene que respaldarse en una prueba que tenga una cierta entidad, porque también hay que estudiar las pruebas para ver si tiene suficiente entidad. Porque, por ejemplo, si yo digo que le voy a hacer un juicio al Estado, y lo digo así mientras estoy hablando con ustedes, no provocan ni la risa, porque es una simple amenaza que no tiene la suficiente entidad como para que hagamos intervenir a la justicia. Es una amenaza que no va acompañada de hechos, es una simple amenaza, es como las mentiras en las estafas. Por eso es que me causa tanta molestia cuando las personas dicen tan ligeramente, es una estafadora, es un estafador. Primero tienen que estudiar qué es lo que es la estafa y diferenciarla de una simple mentira. De que la persona es sujeto pasivo de una simple mentira, que es la falta de la verdad. Y cuidado con el error, porque el error es otro tema, porque es la falsa concepción que se tiene acerca de una realidad. Es decir, en definitiva, en otras palabras, cómo estoy percibiendo lo que el otro me está diciendo. Cuidado ahí, porque hay que estudiar el caso concreto. Por eso siempre les digo que cada caso es un mundo aparte, como lo es cada órgano del cuerpo humano. Es único. No sé la hora que es, chicos. Ya es la hora. Bueno, entonces nos veremos la próxima clase, que vamos a terminar con este tema. Ya prácticamente, que es exactamente, es la última del año, donde, bueno, hoy les deseo que tengan una muy feliz Navidad, una feliz Nochebuena con su familia, y que de algún modo quizás voy a ser un poco idílica en lo que voy a decir, pero que se les cumplan los deseos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que el que vive en el milagro
pueda tener una vida más abundante que el que no. ¿Por qué no decides? Y no pensar en el espíritu navideño, pero no se vayan a los videos míos donde soy tan abstracta y tan técnica cuando hablo del nacimiento de Jesús, que no fue en diciembre precisamente. Pero bueno, ya después ustedes si quieren van a mis videos y lo van a ver, lo van a poder escuchar. Bueno, no fue que no, nada, ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué le da la